A continuación se realiza una presentación sobre histograma de frecuencia. Quienes participan: Cordero Carlos, Suárez Marcos y Belis Oriana, integrantes del Diplomado en Sistema de Calidad y Ambiente de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, mayo 2017. En todo proceso de producción o prestación de servicio, es muy difícil mantener constante todos los factores que intervienen. Y una de las herramientas de la calidad que nos ayudan a observar las variaciones es el histograma. Esta herramienta nos ayuda a ver gráficamente y de manera sencilla los cambios en un proceso, o ver si las variables se mantuvieron constantes en un tiempo. Entonces, básicamente, el histograma es eso, una representación gráfica de datos. Los histogramas son muy útiles, ya que resumen una gran cantidad de datos, de modo que se aplica la estratificación. ¿Y qué es la estratificación? Es la separación de un conjunto de datos en diferentes grupos que tengan las mismas características. También son muy útiles porque tiene una enorme capacidad de comunicación, ya que simplifica datos numéricos mediante barras. ¿Qué podemos decir con todo esto? Que el histograma es una herramienta que permite comunicar información de forma clara y sencilla sobre eventos complejos. Distribución de frecuencias para datos agrupados. Cuando se recogen muchos datos, por lo general estos mismos se repiten, y es necesario hacer una distribución de frecuencias. ¿Y qué es una frecuencia? Frecuencia es el número de veces que se repite un valor. Para facilitar los cálculos, también es necesario agrupar, y a estos grupos de elementos se les denomina clase. Si nos ubicamos en un histograma, encontraremos que en el plano horizontal estarían las clases con sus respectivos límites, como por ejemplo de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15. Y si observamos en el plano vertical, encontraremos las frecuencias, que como ya se dijo, es el número de veces que se repite el valor. Entonces veremos que para cada clase o grupo le corresponde una frecuencia. Seguidamente, entre las características de los histogramas se tiene la síntesis, porque permite resumir grandes cantidades de datos; el análisis, ya que mediante este se realiza el análisis de los datos evidenciando esquemas de comportamiento y pautas de variación que son difíciles de captar en una tabla numérica, aún más cuando se tiene una muestra de más de 50 datos. Asimismo, un histograma de frecuencia ofrece la capacidad de comunicación porque permite comunicar información de forma clara y sencilla sobre situaciones complejas. Entre los tipos de histogramas de frecuencia se tienen los histogramas simples, donde se representan los intervalos de clase en el eje de las abscisas, eje horizontal, y las frecuencias absolutas o relativas en el de ordenadas, eje vertical. Otro tipo, el acumulado, el cual a veces es más útil representar las frecuencias acumuladas. El histograma por grupos, donde se puede representar simultáneamente los histogramas de una variable en dos situaciones distintas. El histograma dirigido, otra forma muy frecuente de representar dos histogramas de la misma variable en dos situaciones distintas. El estratificado y la ojiva acumulada, donde las variables cuantitativas o en las cualitativas ordinales se pueden representar polígonos de frecuencia en lugar de histogramas. Cuando se representa la frecuencia acumulativa, se denomina ojiva. Para explicar ahora el procedimiento de cómo elaborar un histograma de frecuencia, se tiene el siguiente ejemplo. Para investigar la distribución de los diámetros de ejes de acero producidos en un proceso de laminación, se midieron los diámetros de 90 vigas,
como se muestra en la tabla 1. Se realiza un histograma usando estos datos. Como primer paso, se debe recolectar los datos referentes a la variable que se desea estudiar o analizar, preferiblemente mayor a 50. En este ejemplo, las variables son los diámetros de los ejes día 0 y estos datos se muestran en la tabla 1. Como segundo paso, se calcula el rango, donde se debe obtener el máximo y el mínimo de los valores observados y posteriormente calcular el rango mediante la fórmula rango va a ser igual al valor máximo observado menos el valor mínimo observado. El máximo y el mínimo de los valores en cada una de las filas se obtienen construyendo la tabla número 2. Se muestra en la tabla 1 los diámetros de eje de acero producidos en un proceso de laminación medidos en milímetros. En esta tabla se registran todos los valores medidos. Ahora se muestra en la tabla número 2 los valores máximos y mínimos de cada fila hasta seleccionar el valor máximo de los máximos y el mínimo de los mínimos. De esta manera se obtiene el valor máximo, que es 2,545 y el mínimo 2,502 entre los 90 datos registrados. Se calcula el rango, el cual representa la amplitud total de la celda y este valor es 0,043. Ahora, como siguiente paso, determinar la cantidad de clases o intervalos. Se determina de manera que el rango se divida en intervalos de igual amplitud del intervalo y se obtenga entre 5 y 20 intervalos de clase de igual amplitud. Es decir, si calculamos 0,043 entre 0,002 nos da 21,5, aproximándolo a 22, que es el entero siguiente. Podemos escoger otro valor, dividir 0,043 entre 0,010. Esto va a ser igual a 4,3. Lo aproximamos al entero más cercano, es decir, 4. Ahora tenemos 0,043 entre 0,005 igual a 8,6 y se aproxima a un número entero que es 9. Los dos cálculos anteriores se salen de la cantidad de intervalos que deseamos, que está entre 5 y 20 intervalos. Por lo tanto, se considera el último cálculo con 0,05 de amplitud de la celda y se obtienen 9 intervalos de la clase de igual amplitud. Ahora se determinan los límites de la clase como paso número 4. Los límites de la primera clase deben determinarse como 2,5005 y 2,5055, de manera que la clase incluya el valor mínimo, que es 2,502. Los límites de la segunda clase deben determinarse como 2,5055 y 2,5105 y así sucesivamente. Nótese que se está cumpliendo con la siguiente fórmula. Límite superior va a ser igual al límite inferior más la amplitud, donde la amplitud es 0,005, es decir, a cada límite superior obtenido se va añadiendo o se suma 0,05 y se obtiene el valor inferior de la siguiente clase. Esto se registra en la tabla número 3. Ahora, se calcula el punto medio de la clase. Para determinar el punto medio de la primera clase se suma el límite superior más el límite inferior y se divide entre 2. Esto es 2,5055 más 2,5105. Todo eso entre 2 va a ser igual a 2,5025, aproximadamente 2,503. Para la segunda clase tenemos 2,5005 más 2,5105
entre 2 igual a 2,508 y así sucesivamente se obtienen los puntos medios de cada clase. Ahora se prepara el formato para la tabla de frecuencias, donde se representa la clase, el punto medio, las marcas de frecuencia y la frecuencia. Se muestra en la tabla número 3 la tabla de distribución de frecuencia. Nótese que se obtienen 9 intervalos, es decir, 9 clases, cada una columna con el punto medio de cada clase, las marcas de frecuencia y la frecuencia de cada uno de los valores o de los valores que están dentro de cada clase. Como paso número 7 y último, se elabora ahora el histograma, marcando el eje horizontal como una escala que dependerá de los datos y se marca el eje vertical con una escala de frecuencia y se construye el histograma. Es decir, se tiene el eje de los diámetros de eje de acero en milímetros y se tiene el eje vertical con la frecuencia de cada uno de los valores de diámetro. Así se obtiene el histograma de frecuencia de los 90 datos registrados en la medición de los diámetros de eje de las vigas de acero. Se concluye que el histograma de frecuencia es una herramienta para la calidad muy útil porque nos permite tomar decisiones respecto al comportamiento de una determinada variable. En este caso, la variable es el diámetro de los ejes de acero y la empresa tendrá que determinar cómo mejorar la operación de corte para no tener tanta variación en las dimensiones de los ejes de acero. Muchas gracias.